Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del antropólogo e historiador francés Christian Duverger. Me es grato dirigirme a usted, doctor, para hablar de un tema que es de una actualidad perenne. A veces está un poco más escondido, pero en realidad los mexicanos lo tenemos en una parte de nuestro cerebro siempre, que es Hernán Cortés. Bienvenido. Gracias por la invitación, Salvador. Gracias. Pero en particular me gustaría que platicáramos de la manera como usted construye esta biografía de Hernán Cortés. De entrada, está en 2 tomos y está separada el perfil militar y político, y del otro lado está el perfil del escritor y político. Platícanos un poco cómo pensó, cómo se lo fue ocurriendo. La historia del libro es una historia larga. Empecé a pensar un poco el tema de Cortés, vamos a decir, en los años 80 del siglo pasado, hace mucho tiempo. Y hay que saber que inicialmente me dedicaba a la historia prehispánica de México como antropólogo y arqueólogo. Y de la historia prehispánica llegué a la historia del contacto, evidentemente porque muchos datos que podemos sacar de las fuentes vienen del siglo XVI. Entonces había que entrar en el mundo del siglo XVI para estudiar el contexto de la realización de esas fuentes. Y descubrí que había una lectura de Cortés absolutamente errónea en México. Entonces empecé a trabajar el tema y poco a poco descubrí que el error era realmente grave. Uh-huh. Y decidí escribir un día un libro. Este libro y empecé a escribirlo en 1999. En la época me pregunté para saber si yo podía contar todo lo que significa que también había la faceta de Cortés escritor. Pero yo consideré que como ya mi libro, el primer tomo, el que hoy se conoce como La Espada, Vida de Hernán Cortés La Espada, que se publicó bajo el nombre de Cortés, uh-huh. Este tomo cambia un poco la perspectiva, porque en lugar de presentar al villano, presentó un hombre favorable al mestizaje, lo que es un elemento muy importante para México. Y yo, en la época, sabía que había escrito la historia verdadera, pero yo, en 99, yo consideré que era imposible escribir un libro donde a la vez cambiaba la figura de Cortés como favorable al mestizaje y 2, lo presentaba como un gran escritor y finalmente padre de la literatura mexicana. Entonces era demasiado. Entonces decidí de hacer las cosas en 2 momentos. Salió mi libro, el Cortés, y lo escribí en francés. Y salió aquí en 2005. Y luego empecé inmediatamente a escribir el segundo tomo y sobre Cortés escritor, que salió en 2012-13, a finales de 12 o principios de 2013, bajo el nombre de Crónica de la Eternidad, donde explicaba que Díaz del Castillo no era más que un seudónimo.
Y finalmente, con la oportunidad de los 500 años de la llegada de los españoles aquí en México, mi editor decidió, pues fue una sugerencia mía, pero aceptó de publicar los 2 volúmenes reunidos en una misma biografía, un tomo 1 que es La espada, que es la faceta del Cortés conquistador, y el tomo 2 que se llama La pluma, y es el Cortés escritor, que también es absolutamente desconocido y de una cierta manera rechazado también como escritor, lo que es mucho. Y fíjese que hace algunos años, por ahí por los años 40, 50, en México salió una colección de pequeños libros que se llamaban documentos cortesianos, eran varios libros. Y están muchos de los documentos de los que usted habla y con lo que usted prueba que Cortés no era un analfabeto ni era una... Sí, eso fue un anexo de la biografía de José Luis Martínez, ¿no? ¿Hablamos de eso? No, antes, porque él publicó 4 tomos de documentos cortesianos, sí. Pero había antes una edición... En 90. Sí. Sí. Pero a lo que voy es, no se conocieron tanto porque el grupo que lo sacó era políticamente conservador y entonces pareciera que solamente circularon entre la gente que en aquella época se llamaban los hispanistas y que polemizaban contra los indigenistas. José Luis Martínez lo que hace es retoma esta idea y lo publica en una edición del Fondo de Cultura Económica. Un volumen largo y 4 tomos de documentos cortesianos de archivos. Sí. Sí. Pero ya sin la inclinación política. Y aquellos ya se perdieron. La ventaja del libro de usted es que separa 2 facetas de la vida de Hernán Cortés en lugar de ponerlo todo como si estuviera entreverado. Y sobre todo le da mucha importancia al asunto de la pluma. Recuerdo que usted menciona por ahí la carta de 1527 que empieza con una frase de Aristóteles. Sí. Dígamela, platíquenos eso. Y la idea es que Cortés es culto. Cortés hizo sus estudios en la Universidad de Salamanca, que es una gran universidad del mundo, vamos a decir, de Europa, una de las mejores universidades. Tiene una parte de su familia y muy vinculada con Salamanca. Hay una parte de una hermana de su abuelo, se casó con un profesor de Salamanca. Entonces hay una tradición. Cortés nació vamos a decir, en una familia no de militares, pero de académicos. Entonces hay un respeto para las letras, un respeto a la cultura y seguramente muy joven recibió la docencia de un preceptor o de varios preceptores. Y cuando entra como a los 14 años, lo que sería lo equivalente de hoy como una prepa, y como la UNAM hace una prepa, en la Salamanca había una especie de prepa, y tú salías y con un bachillerato, que era una secuencia de 3 años de estudios. Y salió con su título de bachiller en leyes, eso creo que no hay duda, pero lo importante es saber que no se dedicó solamente a estudiar leyes, sino a leer los autores clásicos, a los filósofos, los literatos de la época. Entonces es una figura, vamos a decir que hubiera podido ser académico, profesor de la universidad, pero su destino era otro y decidió de irse de España para ir a Santo Domingo, en el mundo americano. Irse de España significa algo, significa que consideró que el mundo ibérico de la época era un poco estrecho para él. Seguramente ya joven, es una personalidad que necesita espacio para vivir y
Y por otra parte, el gobernador Ovando también es parte de su familia. Entonces, este mundo en la época funciona a partir de las redes familiares. Entonces, Ovando es una parte de su familia y le facilitó el acceso a Santo Domingo. Llega a Santo Domingo y en este momento vemos que hay un conflicto en Cortés entre el hecho de ser español y ser el testigo de lo que hacen los españoles en relación con los indígenas, lo que lo podemos decir no fue un éxito, hubo mucha violencia, mucha incomprensión. Entonces Cortés es testigo de esa incomprensión y de los malos tratos que reciben los indígenas. Y por otra parte, Cortés tiene una fascinación para el mundo indígena. Y eso, no sé si hay que comentarlo o explicarlo, es así. Le gustó el mundo indígena, le gustó el mundo americano y decidió de hacer su vida de este lado del mundo. Sí, cómo no. Yo recuerdo, alguna vez usted también lo manejó en alguna de las entrevistas, pero acá el doctor Luis Barjau y Rodrigo Martínez, Guillermo Torren han hablado de esta faceta de Cortés americano. Es decir, no es un español recién desempacado de España, sino es un español muy americanizado. Ya es un hombre que tiene contacto con la cultura indígena, tiene un tipo de sensibilidad distinto, tienen otro horizonte. Sí, y creo que tiene la capacidad de entender un mundo diferente, un mundo totalmente distinto, sí. Porque eso fue el problema. Los mundos son muy diferentes. Sí. Por ejemplo, en el mundo amerindio, realmente es el hombre que está en el centro del mundo, al centro del mundo o el centro del mundo, realmente. Y prácticamente es un mundo sin dioses, ¿no? Sin Dios, sin el Dios sobrepotente que tenemos en el viejo mundo. Entonces, esa idea de que es el hombre que es el creador de su entorno, de la naturaleza, etc., es una idea súper difícil de entender, súper difícil. Y entra en eso Cortés y le gusta finalmente ser el dueño de su vida, porque cada hombre es el dueño de su vida, es el dueño también de la sociedad y del mundo. Hay más deberes en este sistema del hombre en relación con la naturaleza, lo que hoy llamamos la naturaleza, que para el mundo indígena no es una naturaleza, es una cosa construida, es absolutamente cultural. La naturaleza es cultural y el hombre tiene un papel importante en la construcción de su entorno. Eso lo entiende Cortés y le gusta, y le gustó. Y decidió, entonces va a vivir unos años en Santo Domingo y va a ser el testigo del desastre, ¿no? De la incomprensión, de la violencia y de la destrucción de la cultura indígena. Va a pasar en Cuba en 1511. Y en 3 años hay una especie de repetición de manera acelerada del desastre de Santo Domingo. Y entonces Cortés entra en una reflexión, no es el único que va a entrar en una reflexión sobre el papel de los españoles, la responsabilidad de los españoles. Por ejemplo, las casas que su claro. Compañero y su amigo va a tener la misma preocupación. Nada más que las casas va a entrar en una función tribuniciana de defensa oficial del mundo indígena, y Cortés tiene una otra idea que es el mestizaje. Y creo que podemos explicar dónde viene la idea del mestizaje, que no es una idea del viejo mundo. El viejo mundo es un mundo donde
y los africanos son los africanos, los europeos son los europeos, los chinos son los chinos, etc. Entonces es un mundo de nacionalidades. Y en Mesoamérica, y hay que siempre recordar que el mundo caribeño es parte de Mesoamérica, no hay gran diferencia. Hay una especificidad, evidentemente, pero fundamentalmente es mesoamericano. En este mundo mesoamericano hay una convivencia entre varios grupos que hablan varios idiomas y que tienen ritos específicos. Hay una convivencia. Pero evidentemente hay reglas comunes, lo que significa que hay un tronco común de creencias y de prácticas sociales y religiosas, y hay especificidades. Y entre las especificidades existe el mestizaje. ¿Por qué? Porque Mesoamérica es un mundo de sedentarios. Los sedentarios son los agricultores. Y evidentemente la agricultura significa que voy a sembrar hoy mi grano de maíz y tendré que esperar 3 meses que crezca. Lo que significa tengo que estar cerca de mi milpa y cuidar mi milpa para recuperar la inversión que hice yo al sembrar mi grano de maíz. Es muy diferente, hay que entender que es muy diferente de la recolección, que si veo una fruta, la puedo recuperar, la puedo comer, etc. Voy a una serpiente, lo mato, lo como. Eso es la predación, es totalmente diferente, es el nomadismo y la predación. Con el sistema de agricultura, hay claramente un problema, pues no es un problema, pero hay una definición de la propiedad privada. Privada, que es en realidad una propiedad colectiva es una apropiación. Pero lo que pertenece a la ciudad X no pertenece a la ciudad Y. Okay. Entonces, eso es importante. Lo que significa que los agricultores son sedentarios y se quedan cerca de sus milpas. Pero a un momento dado, eso genera problemas de ausencia de diversificación genética. Entonces, como alrededor de esos grupos sedentarios había nómadas que entraban en Mesoamérica, que entraron desde los inicios. El inicio de Mesoamérica es 1500 a.C. Yo considero que como mi marcador es la escritura y que los primeros vestigios de escritura son 1200, yo doy antes de Cristo, yo doy la fecha de 1200, pero el sistema seguramente entra en función en 1500 antes de Cristo. A partir de este momento, siempre hubo entradas de nómadas que solicitaron su entrada en el mundo de los sedentarios y siempre fueron aceptados esos nómadas. Entonces hay una larga tradición milenaria de aceptar un inmigrante y hay una valoración de la inmigración. Y lo vemos en los mitos. Todos los mitos del mundo prehispánico son mitos donde hay 2 estratos, siempre se ve. El mito de Huitzilopochtli y de sus hermanos que son los Huitznahua, es eso, ¿no? Huitzilopochtli representa el fruto de una inmigración de último momento y los Huitznahua son los de cepa más anterior, ¿no? Más antigua. Entonces, la regla era de ofrecer. Cuando se presentaba un grupo, los grupos son un promedio de 80 personas. 80 a 100, nunca mucho más. Lo que corresponde a una capacidad de absorción para una ciudad. Entonces se presenta el grupo y había un rito que era ofrecer el cacique de la ciudad, de los sedentarios, ofrecía mujeres a los inmigrantes. Era un símbolo para decir si están los bienvenidos, si quieren sentarse aquí, no hay problema.
Y Cortés lo entendí, lo entendí, lo sabía evidentemente, lo entendí y utilizó esa dimensión del mestizaje para entrar. Porque si realmente hacemos la reducción de la conquista, de la llamada conquista de México por Cortés, a lo que a veces se ha presentado, no entendemos cómo un grupo de 500 personas prácticamente sin armamento ha podido apoderarse de un país de 25 millones de habitantes. La verdad es que Cortés solicita su integración en el mundo mesoamericano, porque le gustaba finalmente vivir en este mundo y pensaba, y eso es importante, pensaba que era la manera de impedir la reproducción del sistema que conoció en las Antillas, que fue un sistema de destrucción de los indígenas. Entonces, en su idea, instalar el mestizaje era una manera de equilibrar un poco la presencia que es un hecho, la presencia española que es un hecho en la época. Es imposible imaginar un retroceso de todos los españoles a la península ibérica. Entonces, considera que es un hecho, que no se puede hacer y camino atrás, pero que hay que preservar unos equilibrios históricos que son los equilibrios culturales de Mesoamérica. Y solicita su integración a través del mestizaje. Y si entramos en la historia de Cortés, evidentemente eso nos cambia mucho la perspectiva, pero por otra parte, y entendemos lo que quiso hacer Cortés y entendemos también que hubo una discusión en España alrededor de la corona para saber cuál tipo de política había que desarrollar en América. Uh-huh. Y lo vemos con Narváez, por ejemplo. En 1520, hace 500 años, va a entrar Narváez. ¿Qué significa Narváez? Es muy simbólico. Narváez llega... Es una especie de, en la idea de Diego Velázquez, es una especie de venganza personal, etc., porque Cortés elimina el gobernador de Cuba del circuito, trata directamente con la corona, rey, sí. manda el oro, el quinto real lo manda directamente al rey. Entonces hay un aspecto, evidentemente, de venganza, de retorsión inmediata, epidérmica y política. Pero hay mucho más. El proyecto de Velázquez y de Narváez es un proyecto de colonización. Y la gran diferencia entre Cortés y Narváez es que Cortés llega sin ninguna mujer, precisamente para poder organizar, aprovechar la posibilidad del mestizaje, y Narváez llega con muchas mujeres, muchas. Lo que significa que son familias que desean instalarse en México, sí. O para crear una especie de rincón absolutamente hispano sin relación con el mundo indígena, o con la idea de eliminar a los indígenas para tomar su lugar. Lo que significa que cuando Cortés va a Veracruz contra Narváez y defiende no solamente su conquista, el hecho que ya lo hizo, el trabajo, eso es cierto, defiende su obra, pero también defiende una visión filosófica del mestizaje. Eso es importante. Fíjese que, así como lo cuenta, estaba yo pensando en 3 o 4 episodios de la conquista y de la vida de Cortés, que entonces toman otro sentido. El primero, el hecho de que cuando le llegan a estas mujeres de regalo, él inmediatamente las reparte entre sus hombres como esposas, no como esclavas ni como... Sí, como esposas. Como esposas para el mestizaje.
Y la segunda, hacia principios de los años 30 del siglo XVI, cuando él llega con un grupo de 300 españoles, entre ellos la mamá, su mamá, que llegan a establecerse al marquesado. Y resulta que está el juicio de residencia y entonces los arrinconan en Texcoco, que es donde la mamá de Cortés muere de hambre. Sí, sí. Pero él ya venía no solo a colonizar, sino realmente a construir un país mestizo, porque traía gente para casar, traía muchos jóvenes y mujeres, etcétera, pero abiertos. No venían en el plan de como se hizo en el Darién o como se hizo en las Antillas, de crear familias cerradas. De hecho, un poco la idea del repudio a la esposa creo que tiene que ver con esta idea del absolutamente mestizaje. Nunca fue condenado Cortés por el asesinato de su esposa española, pero podemos tener dudas porque eso corresponde a una necesidad de su estrategia. Entonces, o la suerte hizo su obra, ¿por qué no? O se ayudó un poco la suerte. Sí. Pero que venga su esposa española y nunca fue un pedido de Cortés. No. Se subió en el barco. El pedido de Cortés fue de traer su esposa taína, porque tenía ya un matrimonio con una taína en Cuba y con una pequeña hija, y Catalina. Y entonces creo que hubo una... Vino sin ser invitada la Marcaida y desapareció. Entonces sí podemos... Siempre... El problema es que no lo hizo él, evidentemente. No lo hizo él. Y entonces nunca hubo pruebas y finalmente nunca hubo condenación. No. Pero fue un tema recurrente de la acusación de Cortés en el pleito. Sí, claro, y parte del perfil negativo tenía que ir para ese lado, pero jamás hubo una prueba. Pero el asunto del pleito, del juicio de residencia, que empieza a finales de 28 y empieza realmente en 29, en contra de Cortés. En este juicio, finalmente, hay dos acusaciones. Bueno, podemos agregar una tercera, pero que no cuenta realmente. Pero hay dos acusaciones. Una es la muerte de su esposa, la acusación, la mató. Uh-huh. Entonces, una acusación de femicidio. Y la otra acusación es muy interesante porque nunca se comenta. La acusación es que Cortés no construyó ninguna iglesia. Ni destruyó las otras. No. Entonces, significa que en 1529 todavía había todas las pirámides, todos los templos de los antiguos aztecas. A veces se presenta la llegada de Cortés como una especie de destrucción. No vamos a negar que en la caída de Tenochtitlán, que tendremos que conmemorar el año próximo, es un momento delicado porque realmente es una guerra y hubo destrucciones. Claro, pero es el sitio y una guerra y hay incendios. La acusación del juicio de residencia no construyó ni una iglesia. Y la verdad es que la misa en la época se daba básicamente para los españoles y un grupo de la corte de Cortés en la casa de Cortés. Cortés hizo la capilla en su casa, pero no tocó nada de los edificios culturales mesoamericanos. Yo recuerdo que la tercera acusación fue su poligamia. Así. Pero también no se puede entender que Cortés quiere, independientemente de sus pulsiones, ¿no?, que han podido existir, pero el Tlatoani de México tenía como 150 esposas. ¿Y por qué? Eso lo sabemos, ¿no? Porque hay una especie de relación entre la mujer y la tierra. Para tener la legitimidad de la ocupación de la tierra hay que tener una vinculación a través de una mujer. Hay una especie de figura
de la fecundidad de la tierra es una especie de continuidad de la fecundidad de la mujer. Hay que entender eso. En este mundo que funciona al revés, es la fecundidad de la mujer que da fecundidad a la tierra que representa. Eso es la cosa importante que hay que entender y es un poco difícil explicarlo. Entonces, el Tlatoani, para tener la legitimidad de la ocupación territorial y poder cultivar esas tierras, tenía que tener matrimonio con varias mujeres. Entonces, cada uno de estos lugares. De esos lugares. Entonces Cortés hizo lo mismo. Sí. Por eso se casó varias veces con las hijas de Moctezuma, las hijas de Ixtlilxochitl, etcétera, etcétera, en Texcoco, en Tlacopan. Eso hay una lógica que no es la lógica cristiana, no, sino una lógica mucho más indígena. Si entendemos que es un hombre mestizo, nuestro Cortés, y entendemos mejor lo que hizo y su actuación. Sí, claro. Ahorita estaba pensando, la mayor parte de las acusaciones de la Inquisición durante el periodo virreinal contra los indígenas es por poligamia, por bigamia y poligamia. No se meten tanto con si son idólatras, etcétera. Lo que les preocupaba era que no fueran monogámicos, sino que se mantuviera. Sí, pero hay que aceptar el hecho que suprimir la poligamia era una modificación enorme de la organización social. Por supuesto, para eso se quería que fuera. En relación con el poder, con la propiedad de las tierras, etcétera. Entonces, también hay que, y no soy un defensor en sí, no filosófico de la poligamia, pero en el caso, lo que explico es que hay que entender por qué fue un problema. Sí. No, yo lo mencionaba solo como una... ¿Y por qué fue una resistencia? La resistencia a favor de la poligamia, porque era estructural. Sí, claro. Era estructural para este mundo. Sí, no era hispánico. Solamente pulsiones, hay toda una construcción cultural atrás. Sí. No, lo mencionaba yo porque esta biografía termina siendo una suma de paradojas. Finalmente el constructor del mestizaje acaba su segunda generación defendiendo al criollismo en la encomienda. Las casas, que comienza con una historia paralela a la de Cortés, acaba siendo su principal enemigo. Sí. Hernán Cortés, que es el fundador de los ayuntamientos en México y que pudo haber sido el primer héroe ya de México independiente, acaba siendo el primer villano. Es decir, finalmente acaba siendo una biografía tan llena de distintos valores y de contrastes que sigue estando absolutamente viva. Afuera, en la calle, hay gente que se puede pelear por un punto de vista sobre algo que es una persona que vivió hace 500 años. Pero no contesté sobre tu pregunta inicial sobre la frase de Aristóteles. Sí. Y es importante porque, ¿qué dice? En 1527, Cortés decide mandar barcos a través del Pacífico para tener el camino con China. Y con las islas se sabía que había unas islas antes de llegar a China. Pero era un mundo desconocido. Y por la bula y los tratados de Tordesillas, los españoles tenían el derecho de navegar hacia el oeste. Hasta la mitad del mundo, que era el famoso meridiano de separación entre el mundo portugués y el mundo español. Y manda un barco para apoderarse de toda la parte posiblemente española del mundo, la parte que faltaba al mundo español. Manda el barco y escribe una carta al señor de una isla desconocida. Y empieza con una cita de Aristóteles, que universal condición es de todos los hombres desear saber.
y significa que manda un barco y a cargo de un pariente suyo, pero el inicio de la carta dice dos cosas. Uno, que la cita es el inicio de la metafísica de Aristóteles, lo que significa que es algo oculto, pero dice, estoy mandando este barco porque el deseo del hombre es saber, deseamos saber lo que pasa del otro lado del mar. No dice, quiero hacer comercio o quiero hacer conquista. Entonces eso nos cambia la perspectiva de quién era Cortés. Era un hombre realmente del humanismo del momento, del humanismo culto, y podemos considerar el mestizaje que instaló Cortés, porque realmente, y su figura es muy discutida, pero lo que hizo fue instalar el mestizaje en México. Sí. Y no se hizo en otras partes, no, de manera uniforme en otras partes de América Latina. Se hizo, en el caso de Brasil sí existió, pero en otros países hispanos no tanto. No fue... Si uno viaja en el Perú, vemos que hay mucho menos mestizaje, etc. Y aquí en México, y es un sentimiento muy impresionante, que hubo un mestizaje, un equilibrio de las cosas, y que finalmente México es muy original en su vida cultural, en su arte, etc., por la influencia inicial de Cortés. Entonces podemos considerar que fue un beneficio y para los dos lados, ¿no? De toda manera es el crisol de la fundación de la nación mexicana. Sí, además en este crisol que hay un gran aspecto político de saber cómo se comportaban los enemigos de Moctezuma o los oponentes de Moctezuma y aprovecharse de esto. Él mismo asume el liderazgo de confrontar a Moctezuma en un momento dado y después de escribir sobre esto. Es decir, de volverse un hombre que crea una memoria y hace una historia, cosa que al rey me parece que no le gustó tanto. Y entonces llegamos a Cortés escritor, que sí, es un tema interesante. Gracias por la pregunta. Es algo increíble. En 1520, hace exactamente 500 años, y no tenemos el tiempo de describir la Noche Triste, la batalla de Tepeaca, etc., y podría ser otra oportunidad, pero lo que es importante es que al final de la batalla, entonces tenemos Narváez, la Noche Triste, el refugio en Tlaxcala, la batalla de Tepeaca, y llegamos a principios de octubre y Cortés dice, bueno, paramos todas las operaciones militares, tengo algo muy importante que hacer. ¿Y qué hace Cortés? Va a escribir en Tepeaca su segunda, lo que conocemos como la segunda carta de relación. Oficialmente es una carta que escribe al emperador, pero en práctica escribe para los lectores de todo el mundo, sí, y sabe que escribe para la imprenta. Sí, indudablemente. Entonces hay una ficción que es escribe oficialmente al rey, al emperador, pero en realidad lo hace así, como una cosa pública, para impedir que la corona le robe su conquista, pero no solamente su conquista, la idea que tiene para México, sí, que con el mestizaje, que es una idea diferente de lo que tiene la corona, unos que giran alrededor del rey. Entonces escribe, y este texto, que realmente es un texto fascinante, porque no es un texto que no hay precedente, un vencedor fascinado por los vencidos. Uh-huh. Y realmente no hay... Y, por ejemplo, en Plinio, etcétera, o todos los grandes y los primeros historiadores, Xenofón, etcétera,
y describen cosas, pero no con la fascinación que tiene Cortés para describir lo que es México. Su cultura, sus paisajes, sus hombres, su grado de conocimiento. Y hasta sus enemigos. Hasta que no, finalmente no les describe como sus enemigos. Sí, ¿no? Y hay una cosa que regresa de manera recurrente, es que México es más grande que España, es más culto que España, que los artistas son más hábiles que los españoles, y tenemos una descripción de Tlaxcala que es más grande que Córdoba y no sé cuál otra ciudad reunida, y Granada, y Córdoba y Granada reunida es más grande, etc. Entonces, hay una especie de admiración para México, y eso fue el elemento del éxito de la carta de Cortés, porque finalmente todo el mundo entero entró en esa descripción y aspirado por la fascinación de Cortés. Porque sería otra cosa decir, hoy maté 1000, el día siguiente maté 2000, etcétera, me tomé el puente. Pero la sorpresa es importante. Yo recuerdo cuando se publicaron el diario de Colón, lo importante y lo que hizo que fuera un bestseller era la sorpresa. Y Cortés había sido un lector de eso y sabía perfecto que para la imprenta eso era una apuesta exitosa. Es decir, hablar de esta gran sorpresa, descubrirle a su lector un mundo que no es el mundo europeo. Sí, absolutamente. Pero es una cosa desear tener éxito, y es otra cosa lograrlo. Ah, sí. Y finalmente, en 5 años, la segunda, lo que está escrito en 20 en TPAK, se publicó 2 años después. Uh-huh. El 8 de noviembre de 1522, porque es un símbolo y Cortés maneja los símbolos, uh-huh. Es el símbolo de su entrada en Tenochtitlán. Encuentro con Moctezuma, sí. Entonces, es interesante porque transforma un encuentro en obra de arte, sí, en obra literaria. Y la publicación es muy exitosa, 12 ediciones en 5 años, lo que sí, es un éxito realmente increíble en el mundo, lo que califica inmediatamente a Cortés como un escritor, claro, famoso en el mundo europeo. Se enojó mucho de eso el rey y prohibió a Cortés de escribir más. Déjeme hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con el historiador, antropólogo francés, el doctor Christian Duvalier, sobre Hernán Cortés y sobre esta biografía en 2 tomos en castellano en torno a Hernán Cortés. Y ahorita en la interrupción era sobre el momento en donde se prohíbe le prohíbe la edición de las cartas de relación, una prohibición que además dura hasta el siglo XVIII, hasta que Lizana Lizana los publica. Y lo publica de manera... todavía era vigente la prohibición, sí, entonces lo publica en una obra colectiva, uh-huh, y de manera prácticamente escondida. Es bajo un título, se presenta como una obra colectiva y no aparece realmente Cortés como autor. Sí, se sabe que es Cortés que escribió, pero se hizo de manera como una especie de rebelión, se imprimió aquí. Y se hizo como aquí en México, y se hizo como una especie de rebelión en contra de la península y de España. Sí. Y fue una transgresión delicada, pero fue la primera transgresión, pero se quedó hasta la llegada finalmente la llegada del hermano de Bonaparte, yeah, sobre el trono. Entonces desapareció la prohibición. Y eso explica
lo siguiente, la historia verdadera. Como Cortés no puede escribir más y que él desea escribir. ¿Desea escribir por qué? Porque a él le gusta escribir, sabe escribir y sabe que lo que va a escribir va a ser un éxito. Entonces decide al final de su vida, los 3 últimos años de su vida, de consagrar su vida a la escritura. Y va a escribir la historia verdadera como bajo anonimato, como si fuera el relato de un soldado raso, ficticio, que inventó. Y eso es lo genial de la obra. Y también proporcionó muchos datos a López de Gómara, que vivía en su casa, en Valladolid. La casa que había rentado Cortés en los últimos 3 años de su vida. Y López de Gómara escribió de una cierta manera, a su manera, estilísticamente, pero con la información de Cortés. Entonces el contenido es cortesiano. Y también, como además de escribir, hizo una academia, que es la prefiguración, eso es algo interesante, es la prefiguración de la Academia Francesa, que se constituyó un siglo después. Pero inventó la idea, era un club, y una vez a la semana se reunían 40 personas para discutir de 3 cosas, temáticas literarias, sobre es el momento del abandono del latín, que va a perder su monopolio de lengua culta. Entonces el paso y el uso de los idiomas nacionales como idiomas literarios, entonces eso es un tema, y temas filosóficos como es de siempre, y temas sociales, eso es muy interesante. Por ejemplo, un tema del día, no sabemos si es el miércoles o el jueves, pero era una vez en la semana en su casa. Y es aceptable la pobreza. Eso es un tema de hoy, filosófico, ¿no? Claro. No, es un tema social que es un... Entonces, cosas así. Y en este grupo había Cervantes de Salazar, que también hizo una crónica, y con los documentos de Cortés. Lo que significa que tenemos 4 documentos, que son las cartas de relación, la historia verdadera, la historia de López de Gómara y la historia de Cervantes de Salazar, que es una obra generada directamente por Cortés. Pero en el caso de la historia verdadera, es de la pluma misma de Cortés. Bueno, esa es una cosa que ahorita vamos a tratar, porque esa es la parte más polémica de la lectura de Christian Duverger. Pero vamos no es polémico. No, ¿cómo de que no? Es muy polémico. Pero quería yo ir un poquito antes al documento de 1527. Yo recuerdo por ahí en algún pasaje de José Luis Martínez de que uno de los polígrafos, comentaristas de las cartas de relación, se le ocurre decir que Cortés consigue más almas al cristianismo que los mismos apóstoles. Y entonces de ahí es donde el rey toma el pretexto para prohibir que se siguiera publicando, aunque sabemos por la conducta primero de Carlos V y después de Felipe II, que era muy joven cuando conoce a Cortés, que no les cae bien. O sea, políticamente Cortés les es problemático. No eran escritores. En algún pasaje usted platicaba que Carlos V, por ejemplo, no hace nunca una mención ni a Aristóteles ni a ningún filósofo así. No, pero la verdad es que no lo vamos a hacer hoy, sí, pero hay muchos momentos en las cartas de relación donde realmente Cortés habla del rey de manera... pues lo considera de manera muy infantil como una persona de segundo rango. Y habla como si finalmente el que tiene el poder es él, Cortés, y no el rey. Entonces, podemos entender que se enojó el rey de la
pues del orgullo, de la soberbia de Cortés. A veces, sí, hay momentos donde realmente exagera. No podemos considerar que, pues exagera, no, porque finalmente no escribe al rey, sino al público. Sí. Entonces, en este contexto podemos entender que es muy crítico, pero evidentemente eso lastimó mucho la reputación de Carlos V. Pero hay que agregar algo. 1527 se destruyó él mismo y Carlos V con el saqueo de Roma, Sí. que es la gran barbaridad del occidente. Y lo hizo Carlos V, este saqueo de Roma que duró como 6 meses. Se apoderaron de la persona del Papa, lo secuestraron, como había secuestrado el rey de Francia, cosas que no se hacían en el mundo civilizado, ¿no? Y siempre hay discusiones, etcétera, hay presiones, pero no se hizo. Y se destruyó absolutamente Roma. Entonces, y después del saqueo de Roma, perdió absolutamente la cara frente al mundo. Entonces, a partir de este momento, Cortés, que conservó su dimensión, de señor que sabe hacer la guerra, que sabe gobernar, que sabe pensar y que sabe escribir, evidentemente está en una situación más poderosa que Carlos V. Entonces podemos considerar que la prohibición es una especie de defensa de un hombre muy débil o muy debilitado por el contexto político. Entonces, 1527, evidentemente, censurar un escritor siempre no es muy recomendable, pero podemos entender que el contexto era difícil para Carlos V, entonces tuvo la idea de parar vamos a decir, todo lo que hoy se llama comunicación. Pero finalmente eso sirvió mucho la cosa literaria, porque como Cortés en 43 en Valladolid no puede escribir y nadie puede publicar una obra de Cortés, porque la multa era enorme. Sí, sí. Doy los elementos en mi libro. Sí, me acuerdo. Y la multa era el precio de 2 caballos, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Para poseer un libro de Cortés. Entonces, y realmente no valía el precio de... Entonces aceptó la idea, Cortés, pues no puedo firmar, entonces voy a escribir bajo anonimato. Y finalmente López de Gomara puede firmar, etc. Pero hay que saber que López de Gomara, como hablaba de Cortés, y independientemente de que firmaba López de Gomara, como hablaba su obra de Cortés, hubo 5 prohibiciones. ¿Y qué hicieron para luchar contra la censura? Cambiaron el nombre de la obra. Porque venía la cédula, está prohibido la obra tal, Historia de la Conquista, por Francisco López de Gomara. Entonces cambiaron el título. Hispania Victoris, por ejemplo, que es exactamente la misma cosa, nada más que cambia la portada. Evidentemente el sistema se da cuenta y que es un engaño, que es la misma. Entonces viene otra cédula de prohibición de Hispania Victoris. Pero ganaron el tiempo de vender una edición más, etc. Y lo hicieron 5 veces. Lo que significa que hay una especie de resistencia. Toda la historia de Cortés nos explica mucho sobre la resistencia del mundo intelectual, sobre el monarquismo y los abusos del monarquismo. Eso es una historia paralela, vamos a decir, a la conquista, pero que nos cuenta mucho. Y en cuanto en relación con la historia verdadera, es peor, podemos decir, ¿no? Porque finalmente
inventó un personaje ficticio y la pregunta es, pero se sabía, eso es importante, se sabía que era Cortés el autor. Pero ¿cómo hacer la prohibición de una obra anónima donde el autor es un autor ficticio, es un personaje ficticio? ¿Cómo hacer la censura de un autor ficticio? Entonces, eso yo considero que es absolutamente genial, pero eso nos explica mucho sobre la manera de defenderse contra la censura, pero eso tuvo una especie de consecuencia importante, es que finalmente con esa obligación de inventar algo para escaparse de la censura, Cortés inventó una figura literaria mixta, mestiza, que está en relación con la historia, porque todo lo que cuenta es verdad. Eso es, no cuenta todo, no dice todo, pero lo que dice es verdad, lo podemos comprobar, pero lo hace decir por un personaje ficticio. Entonces, y de una cierta manera es una novela, y por otra parte es un relato histórico. Entonces, creo que es un momento muy interesante para la literatura, y cuando Carlos Fuentes decía que Díaz del Castillo inventó la novela latinoamericana, creo que tenía toda la razón. De una cierta manera, hoy sabemos que es Cortés, pero inventó y la primera novela, nada más que esa mezcla de la verdad y de la ficción es algo que es muy de Cortés, que es un hombre que se puede dividir en dos y que es una obra mestiza. El género literario es mestizo. Entonces, creo que la manera de leer la historia verdadera, sabiendo que es de Cortés, nos lleva a disfrutar más de esa lectura. Entonces, nada más por eso, creo que hay que considerar que uno es la verdad, que lo escribió, y dos, para los que tienen una duda, está mejor entrar en esa historia sabiendo que hay una parte de construcción del narrador. El narrador es ficticio. Eso es Pero para regresar a un tema, se sabía que era Cortés el autor. Y en el prólogo de la nueva edición, de la edición del quinto centenario, doy un texto de un cronista peruano y que explica eso, que en la época todo el mundo lo sabía, todo el mundo. Y es la historia de la literatura, a veces pero es interesante ver que es un hombre, Cortés, que tiene una fuerte capacidad de resistencia. Porque hay unos, no, si tengo una prohibición y me siento un poco cansado, voy a ir a cazar y a dormir un poco la siesta, etc. No, este hombre va a trabajar día y noche durante 3 años para acabar con su memoria. Evidentemente, él sabe cuál es su talento. Sabe que lo que escribe es de buena calidad. Pero además, su idea era que la historia verdadera sea publicada en México. Y de manera paralela a la publicación de la obra de López de Gómara, publicada en España, para que haya una versión hispánica y otra mexicana. Y finalmente, los hijos de Cortés. También los hijos de Cortés que llegan en 62 se ha presentado durante muchos años como una especie de tentativa de golpe de Estado de los criollos para derrocar la autoridad del rey. En realidad son enviados por la corona, lo que significa que hasta en Madrid, o donde estaba el lugar de poder, en España, había dos
dos visiones de las cosas. Una que era la de la colonización, de la hispanización de México, y la otra que era la lectura cortesiana del mestizaje. Entonces, el hecho de que la corona envía a los 3 hijos y varones de Cortés en México para recuperar el poder significa que era una opción factible, creíble, y que tenía sus defensores. Llegan con un visitador encargado de organizar la transmisión del poder. Podemos ver que va a morir en esos momentos el virrey Velasco. Uh-huh. Es un poco el problema que podemos tener, eso facilita la transición del poder hacia Cortés. Muere exactamente al momento ideal, ¿no? Entonces, nunca sabremos si realmente fue un ataque cardíaco o fue... Le ayudaron. Lo ayudaron. Pero muere oficialmente de muerte natural el virrey. Y está el hijo de Cortés, Martín, con sus 2 hermanos, para tomar el poder. Y no toma el poder Martín. ¿Por qué? Entonces, la versión oficial es que no, porque era un hijo de papá y pensaba hacer la fiesta, tomaba y visitaba a las mujeres de la ciudad, etcétera, cosas así. No. Martín quiere ser poeta y escritor como su papá. Porque Martín vivió los 3 últimos años con su papá en Valladolid. Entonces, y tiene 16 años cuando muere. Entonces, Martín, adolescente, no tiene ninguna idea del Cortés conquistador. No sé lo que es la sangre, lo que es el olor del polvo. Martín conoce el ruido de la pluma y siempre ha visto su papá escribiendo. Y finalmente, como es una lógica, a veces los hijos se posicionan en contra o a favor o en la imitación de su padre. Él decidió imitar a su padre, escritor, y desarrolló toda su vida una pasión para la escritura. Yo hice toda la investigación, porque nadie hace este tipo de investigación, porque trabajar sobre Cortés todavía es un poco tabú en México. Pero encontré muchos poemas escritos por Martín, en varias obras inéditas o publicadas en el siglo XVI. Martín quería ser poeta. Entonces no lo interesó tomar el poder. Y eso lo puedo entender, porque no es una obligación de amar al poder o de desear ejercer el poder. Pero eso fue de una cierta manera conflictivo, porque el hecho de rechazar el poder desencadenó una especie de represión. No, una represión. Una represión. Pero donde no lo tocan a él. Yo leí en alguna parte el documento del juez que manda el rey, que por cierto muere en el regreso a España. Lo van llevando le echaron al mar ahí envuelto para llevárselo allá. En donde le recomienda al rey 2 cosas. La primera, que se cuide de los criollos, y la segunda, que amuralle las ciudades en la Nueva España, porque no tenían ninguna defensa, y que los peligrosos eran los criollos, no los indios ni los españoles. Esa era la ¿Y por qué no había muralla? Porque Cortés... No hay fundación del México es hispánico. Uh-huh. La única fundación fue la oficial de 1321. No, él continúa en la México. En su idea, continúa a la manera de la ciudad prehispánica. Entonces, la idea de muralla no está planteado por Cortés. Entonces, son consejos que quieren transformar la realidad mexicana en una realidad hispánica. Y eso explica el por qué los conventos de la segunda parte del siglo XVI tienen estas formas amuralladas. Porque los
frailes pensaban que podía haber peligro, pero no para ellos y los españoles, sino para los indios. Y entonces era cómo recoger a los indios en caso de una rebelión criolla. Es muy curioso, pero Sí, no sí, tocan sí. a Martín Cortés. Finalmente a él lo dejan en paz. Y quienes acaban pagando el plato roto son los hermanos Ávila. Sí. Finalmente fueron salvados porque vino otro virrey que era el hijo de un amigo de Cortés, que fue miembro de su academia en Valladolid. Ya. Entonces, finalmente ese nuevo virrey, que era navarro, de madre francesa, porque los navarros siempre fue entre Francia y España. Lo que puede explicar que una gran parte de la familia de Cortés hablaba francés, también es un misterio, no lo he podido absolutamente entender, pero el hecho de que muchos navarros están en su academia en Valladolid, eso significa que hay una cierta forma de relación y hay muchas citas hasta en Díaz del Castillo, alias Cortés, o más bien Cortés alias Díaz del Castillo. Hay citas y referencias, hay poemas de los franceses. Y hasta hay una cita en francés, ¿no? Y entonces salvaron a los hijos de Cortés, los tres. Así. Y también, para terminar la historia de la historia verdadera, el manuscrito finalmente fue mandado en Guatemala para salvarlo de la furia y de la represión que se desarrolló en 66-67 y se quedó en Guatemala durante muchos años y finalmente, como lo explico en mi libro, el hijo de Díaz del Castillo, que era de buena fe y que ayudó mucho a Cortés durante toda su vida, y no tenía muchas capacidades, no sabía escribir, lo explico en mi libro que no sabía firmar, ¿no? Uh-huh. Es una cosa interesante. Cuando trabajé en los archivos de Guatemala, del Cabildo, y descubrí 160 y algo, y un poco más de 160 firmas de Díaz del Castillo. Y todas... No todas, no tengo 160 diferentes. Pero son distintas. Son distintas, vamos a decir que tengo 40 modelos, por ejemplo. Significa que un día firma su compañero de mesa de la derecha y el otro día firma su compañero de la izquierda. Otro día firma otra persona que se sentó a su lado, etc. Entonces... una firma que cambia significa que no fue él que firmó. Que es iletrado. Okay. Entonces, pero decidió aceptar salvar la memoria a través de esa obra que era importante. Eligió y puso una pequeña nota, pues lo escribió mi papá, más o menos fue tan sencillo. Intentó hacer la reescritura de 15 páginas, que son citas donde aparece una especie de diálogo donde Cortés habla a Díaz del Castillo diciendo, oh, mi amigo Díaz del Castillo, etc. Porque es muy difícil, hay que entender, es una técnica literaria. Escribe el narrador ficticio de la historia verdadera, escribía a la primera persona. Entonces, ¿cómo introducir su nombre cuando escribes a la primera persona? Entonces, la única manera es decir yo al inicio o al final, pero tú no puedes introducir. Y lo malo es que como no era suficiente poner un pequeño papelito adicional, intentó reescribir unos 15 páginas, que es muy mal hecho. Y lo hizo en Guatemala, pero eso no cambia mucho, son un número reducido de páginas. Y lo mandó en España en los años 75. Y finalmente se publicó en 1632
en Madrid por un mercenario. Ramón, sí. Ramón. Y cuando escribí el libro, yo no tenía la certeza de que Ramón sabía que era Cortés, porque en la época no había podido encontrar los hilos para amarrar bien. Entonces, no lo digo, pero hoy sí tengo muchos más elementos y para saber que en la época, cuando se publicó el libro, se sabía que era de Cortés y seguía vigente la prohibición. Entonces, lo que hizo Ramón fue publicar utilizando el seudónimo de Díaz del Castillo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero hay algo muy interesante. El personaje, estamos de acuerdo, ¿no? Pero son cosas raras y nadie lo comentó nunca. Pero hay una cosa rara. El personaje ficticio inventado por Cortés es un soldado raso, de a pie, soldado de a pie. Y tiene el chiste, el genio de la cosa es que este hombre rústico tiene una especie de visión de lo que hace Cortés a su manera. Es una visión, vamos a decir, muy pragmática, etc. Y lo inventó y es un éxito de construcción porque finalmente duró hasta hoy, ¿no? Bueno, duró hasta hoy que la polémica con usted entre los historiadores no tiene que ver si reivindica a Cortés o no, sino si Bernal Díaz del Castillo es Cortés o no. Sí, pero en realidad... Pero hoy estoy absolutamente convencido de que se sabía que era Cortés. Y como no había manera de decirlo, había que sugerirlo. Entonces, oficialmente el narrador, Díaz del Castillo, es un soldado raso que acompañó a Cortés. ¿Y qué pone Ramón sobre la portada? Y relato escrito de la conquista de Cortés, escrito por uno de sus capitanes. Sí. Uno de sus capitanes. Nunca Díaz del Castillo dice soy capitán. No, nunca. Nunca. No, de hecho... entonces, sí. Pero escribir en una portada sobre la conquista de México la palabra capitán, evidentemente tú piensas capitán general, tú piensas Cortés. Entonces es una manera es una alusión hasta en la portada, que es una sugerencia de que detrás, que es un seudónimo, que detrás de Díaz del Castillo hay que entender que es Cortés que lo escribió. Esa es una. Yo pensaría diferente. ¿Ah, sí? ¿Cuál sería tu idea? Que efectivamente llamaba mucho la atención esto que en la portada uno de sus diga capitanes, pero pensé que esa era simplemente una creación retórica barroca por parte de Ramón para hacer atractiva la portada. Pero bueno, ¿cómo hay otros elementos? Sí, yo creo que vamos a hacer un programa aparte. Me voy a preparar estoy a para tu que podamos disposición. platicarlo muy bien, porque suena muy lógico lo que usted dice. Es totalmente, es una buena conjetura todavía. Y yo creo que vale la pena irlo desglosando para poder saber hasta dónde Ramón metió la mano, porque metió la mano muchas veces, sí, hasta dónde es el manuscrito de posiblemente de no exactamente un soldado de a pie. Tengo idea que Bernal Díaz traía una yegua, pero y alguna biografía de los años 40 o 50 decía que también había estudiado en Salamanca, luego se la paso. Es decir, pero sí. Y poder ir recreando este momento. No, estoy de acuerdo. La dificultad es que hay la obra de Cortés y luego hay una edición de Martín, que son 2 o 3 páginas, que porque como llega al momento en 63, entra en México, en enero de 63, 1563, entonces para dar una especie de actualización, hay unas páginas agregadas, añadidas por Martín. Luego hay las adiciones del hijo de Díaz del Castillo,
y luego hay las adiciones de Remón. Entonces, mi deseo sería de publicar el texto con 4 tipos de pólizas, probablemente 5 porque hay momentos donde podemos tener dudas, y entonces 4 o 5 pólizas diferentes para que el lector de hoy sepa lo que es lo original de Cortés y las modificaciones. ¿Qué podemos comprobar? Es todo, evidentemente, eso son años y años de trabajo. Y evidentemente podemos trabajar con el manuscrito porque cambia la numeración del manuscrito. Hay 3 niveles de números de las páginas, ¿no? Eso significa que se agregaron páginas. Entonces, hubo que rehacer la paginación y poner otros números. Y si tú estudias esos números, tienes la comprobación y tú puedes ver los momentos de las páginas agregadas y entonces pues creo que si teníamos esa obra crítica, que podría ser la primera realmente obra crítica de Díaz del Castillo, eso ayudaría mucho y creo que con eso desaparecería una gran parte del debate. Claro. Pero estoy de acuerdo que y por ejemplo, si tenemos un minuto, la historia de la yegua. Uh-huh. Eso es una adición del hijo de Díaz del Castillo. Porque para ser hidalgo había que tener un caballo, una yegua. Sí, un caballo, sí. Un caballo. Eso era la condición de los nobles. Entonces, hay una contradicción entre el proyecto inicial de Cortés, que es inventar un narrador ficticio que es un soldado raso, y lo que hizo el hijo de Díaz del Castillo, donde explica que su papá tenía un caballo. ¿Por qué lo hace? Porque si no tenía un caballo Díaz del Castillo, no era noble, entonces no tenía derecho a la encomienda, etcétera, etcétera. Entonces eso es para facilitar su pleito, para recuperar la encomienda del Papa. Está bien. Entonces, yo tendría una explicación a eso, pero está bien. Sería importante tener esa visión muy clara de las modificaciones del texto original. Pero yo considero que más del 70% es original. Yeah. Entonces no es un engaño leer la historia verdadera como si fuera la obra de Cortés. Evidentemente hay páginas que no son. Que no son. Okay. Bueno, pero puede ser. Yo no soy el buen interlocutor para eso, así que no crea. Yo le voy a decir por qué conozco a Cristóbal del Castillo. Es una historia muy rara. Sí. Él era el encomendero de la zona de Ixcateopan, en donde a mediados del siglo XX se dijo que se habían encontrado los huesos de Cuauhtémoc. Entonces, lo que yo conozco del encomendero Cristóbal del Castillo es por esta otra línea. Y por las descripciones que se hicieron en las relaciones geográficas. No se crea que por saber si defendía o no defendía al papá, sino cómo se van cruzando las historias, en donde la aparición de los huesos de Cortés y su interpretación se liga a la aparición de los huesos de Cuauhtémoc, y el hijo de Bernal Díaz es el encomendero de esa zona. Son solamente historias cruzadas, no porque tenga yo los argumentos para poder rebatir, pero ha sido una entrevista magnífica. No. Gracias, pero realmente creo que tenemos más placer en leer la historia verdadera sabiendo que es de Cortés que si es de un soldado raso que se llama Díaz del Castillo. Creo que es un valor agregado. Eso sería mi idea para terminar. Y gracias por la invitación. No, muy bien. Muchas gracias y muy buen cierre. Muchas gracias. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del doctor Christian Duverger. Muchas gracias, doctor.
Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Amarentes al frente. En la producción, controles técnicos y edición, Evanibaldo Morales. En el apoyo, Marta Hernández. Yo soy Salvador Rueda. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.